Ok, muy bien. En este punto vamos a hablar de la liberación espiritual. Es un tema muy mal utilizado en la tradición cristiana. Vamos a mirar qué es esto de liberarnos espiritualmente. Entonces, nuestro objetivo debe ser el deseo de alcanzar esa tan anhelada liberación. Entonces, cuando cada individuo puede comprender, y esa comprensión puede ser la más mínima, por pequeña que sea, cuando el ser humano logra comprender la verdadera naturaleza de la creación y la relación que existe entre el creador, la creación y él mismo, y más aún, cuando llega a comprender que se encuentra completamente cegado por la influencia de la oscuridad de este mundo, y que escuche bien, y que es su propia sujeción a la oscuridad lo que le hace olvidar su verdadero ser, y que esto es lo que causa todos sus sufrimientos. Entonces surge en ese individuo, surge en esa persona el natural deseo de liberarse. Escúchame bien lo que te digo. Esa sujeción a la oscuridad es por iniciativa propia. Y tiene mucho que ver por la cultura en la cual nos han criado, por la sociedad en la cual vivimos, por los parámetros sociopolíticos, religiosos, económicos en la cual vivimos. Entonces, cuando el hombre logra comprender cuál es su relación con todo, entonces, y se da cuenta que ha sido víctima de una manipulación, entonces es cuando el hombre va a desear esa liberación. Y entonces, ¿qué es la liberación? Algo muy sencillo. Liberación consiste en vivir en nuestro ser y no en nuestro yo. En otras palabras, liberación es vivir de acuerdo a nuestra esencia, de acuerdo a nuestro espíritu, de acuerdo a nuestra alma, y no de acuerdo a los impulsos egóticos de nuestro deseo bajo, por decirlo de alguna forma, de nuestro yo, de nuestro instinto animal. Entonces, cuando logramos comprender eso, que somos un espíritu y vamos a ir de acuerdo a ese ser de luz que somos, es allí cuando hemos alcanzado la liberación. Cuando el hombre se eleva por encima de la influencia de la oscuridad dual de esa creación, por consiguiente se libera de su cautiverio y se sitúa en su verdadero ser, en su espíritu que es eterno. Somos seres eternos. Dios insufló al aliento de vida en la creación, una metáfora. Dios se reveló como un ser humano. Dios se reveló como una flor. Dios se reveló como una planta. Dios se reveló como un animal. O el todo, me gusta llamarle mejor, para salir de esos conceptos religiosos. Entonces somos un espíritu eterno. Y entonces lo primero que debemos hacer es llegar a la comprensión que estamos sujetos a un mundo de oscuridad dual. Entonces, cuando logramos salir de ese cautiverio es cuando vamos a experimentar la unidad de todas las cosas. Esa es la liberación. Llegar a experimentar
el uno en medio del dos. Llegar al uno estando en el dos. O tarea difícil que tiene el ser humano de comprender la unidad de todas las cosas, de comprender que no hay caos en este mundo, que hace parte del sistema necesario para la evolución de la creación. Y a esa liberación también la conocemos como salvación. Y cuando el ser humano llega a comprender que todo es perfecto, cuando el ser humano llega a comprender la unidad, cuando el ser humano llega a comprender, a ver la luz en todas las cosas, acaban sus sufrimientos. El ser humano sufre porque es prisionero del mundo de la oscuridad, de este mundo dual, donde el que reina es el Satán, donde el que reina es el ego que está en cada uno de nosotros. Entonces, para poder ser libres necesitamos tener conciencia de la unidad de todas las cosas, que todo cuanto existe tiene una chispa divina, que todo cuanto existe tiene un espíritu eterno y que todo cuanto ocurre hace parte del proceso evolutivo de la creación. Lo que pasa es que el ser humano, como desconoce los principios de transmigración del alma, piensa que lo que está ocurriendo es tormentoso y es doloroso porque su ego así lo determina, porque el que está sufriendo es su yo, porque desconoce que está en un mundo que está sujeto a la ley de causa y efecto. Por consiguiente, todo lo que experimentamos hoy es una consecuencia de algo que hicimos en muchas vidas anteriores, o en días anteriores, o en meses anteriores. Entonces, necesitamos anhelar esa liberación. Y para poder experimentar esa liberación, esa salvación, lo primero que debemos de hacer es desaprender. Lo primero que debemos hacer es quitar los filtros del ego, de nuestra cultura y de nuestra sociedad y mirar las cosas tal y cual son. La intuición es el mayor regalo que tenemos de parte del cielo. La intuición, déjate guiar por la intuición que siempre te va a llevar por el camino correcto. Esa intuición en el cristianismo lo que se le llama el Espíritu Santo que me habla. Es nuestra intuición, con nuestra conciencia que siempre nos está guiando a tomar buenas decisiones. No permitas que cautiven más tu conciencia, no permitas que te cautiven más tu mente en asuntos religiosos, que lo único que promociona es el dualismo. Donde hay dualismo hay esclavitud, donde hay dualismo hay opresión, donde hay dualismo hay dolor y hay sufrimiento. ¿Por qué sufre el ser humano? Porque se identifica con su propio cuerpo. El ser humano sufre porque es prisionero de su propio ego y no encuentra el reposo en su verdadera esencia, no logra comprender que él es un ser de luz y que todo cuanto ocurre es con el proceso de crecimiento. El Baha Sula nos enseña que nuestras raíces nos obligan a sacar nuestra mejor versión, nuestras raíces de los mundos espirituales nos obligan a nosotros que estamos acá a sacar nuestra mejor versión, y es por medio de cada situación del día a día que vamos a crecer y sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Tarea es encontrar el reposo en nuestro verdadero ser, en nuestro ser de luz. El alma no sufre, el que sufre es el ego. Si estás sufriendo es porque estás siendo prisionero de tu ego. Si estás sufriendo, si estás sintiendo dolor, si te sientes marginado, es porque es tu ego quien domina y no tu verdadero ser. Y mientras el ser humano no se identifique con su ser de luz, no dejará de padecer, debido a que los deseos de su ego permanecerán insatisfechos. Como no entiende que es un ser de luz, sino que se identifica con su propio yo,
todos sus deseos van a permanecer insatisfechos. Y para poderlo satisfacer deberá aparecer una y otra vez en esta dimensión, transmigrar, la transmigración del alma, morir y volver a nacer, morir y volver a encarnar, sujeto a la influencia de la oscuridad y siendo víctima del dolor causado por los problemas de la vida y de la muerte. Cuando despertamos nuestra conciencia y llegamos y nos vamos de esta dimensión, al volver vamos a seguir con esa conciencia despierta. Al contrario, si no despiertas tu conciencia, vas a morir y a encarnar, 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 y nunca vas a encontrar satisfacción hasta que tu conciencia no sea la que gobierne tu vida. En una ocasión hablé acerca del purgatorio. Creo que fue en la charla anterior cuando hablé acerca de la teología versus el misticismo. El purgatorio es aquel lugar, aquí y ahora, que vamos nosotros al adquirir conocimiento, porque ese conocimiento va a purificar nuestro deseo, ese conocimiento va a purificar nuestro ego. Entonces surge una pregunta: ¿qué es la ignorancia? Ser ignorantes es abrigar una concepción equivocada de la creación. Es pensar que somos materia y no luz. La ceguera producida por esa oscuridad en pensar que lo único que existe es la creación material, olvidando que existe algo superior que nutre y sustenta lo material. Entonces eso es ser ignorante, pensar que lo único que existe es lo material y no lo espiritual. Mientras el ser humano no llegue a comprender que toda esta creación está sujeta a raíces espirituales, el ser humano va a sufrir y el ser humano va a estar en la ignorancia. La ignorancia está dotada por el poder de la polaridad. Escucha. ¿Qué sustenta la ignorancia? La polaridad, la dualidad. Ese es el gran dilema, la dualidad. Y esa dualidad, esa polaridad de pensar que somos solo materia, se manifiesta con lo que conocemos como el ego, el Satán, el diablo que le dice la tradición religiosa, y piensan que está afuera de nosotros. Entonces esa dualidad se manifiesta como apego, rechazo, atracción y repulsión, y terquedad. Entonces, cada vez que nosotros veamos las situaciones como bueno o malo, debemos saber que estamos siendo víctimas de la ignorancia, del sufrimiento, y quien gobierna es el ego y no nuestro ser de luz. El egoísmo es el resultado de la incapacidad de discernir entre el cuerpo físico y el verdadero ser. La terquedad resulta en creer que los aspectos físicos materiales son superiores a los aspectos espirituales del alma. El apego resulta del ansia del ser humano de obtener aquello que le aporta felicidad. Nos apegamos al esposo, nos apegamos a la esposa, nos apegamos a los hijos, nos apegamos al trabajo, nos apegamos a todo, porque creemos que eso es la fuente de nuestra felicidad. Como hay una canción que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. Esa costumbre es el apego. Entonces, cuando entendemos que somos seres de luz, ya nuestro ego no nos va a gobernar y por lo tanto desaparece el apego y el sufrimiento desaparece. El rechazo resulta
del deseo de eliminar aquello que produce dolor al ego, porque vuelvo y te insisto, el alma o el espíritu no sufre, no siente dolor. Mundo dual, apego, sufrimiento, apego, rechazo, porque quien gobierna es el ego. Me atrae lo que me produce placer y me causa repulsión aquello que me causa dolor, a mi yo, no a mi ser de luz. El propósito del hombre debe ser el de liberarse completamente de la infelicidad y alcanzar los anhelos de su corazón. ¿Cuál debe ser el propósito del hombre? De liberarse, de salvarse, de dejar de sufrir y gozarse la vida. Hay tres aspectos importantes que deben haber en una persona. El número uno, el gozo. ¿Qué es el gozo? Es cuando el corazón se encuentra completamente feliz. Es cuando nos encontramos en un pleno contentamiento, porque sabemos que hemos logrado o que hemos salido del dominio del mundo dual. Eso es un gozo eterno. De allí viene la paz, entendiendo que todo es para crecimiento. El Cristo dijo a sus discípulos antes de morir, le dijo en Juan 15:11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. El Cristo es nuestra conciencia superior. Lo plasmaron de una manera exterior para que podamos comprender lo que ocurre en el interior de cada individuo. Para que mi gozo esté en vosotros, el Cristo, para que mi conciencia superior, cuando alcanzo mi conciencia superior, el gozo permanecerá en mí, porque el mundo dual ya no me gobierna, mantengo en plenitud. Otro aspecto importante es la conciencia, y esta se logra obteniendo el gozo del corazón. Le es posible al ser humano poner su atención en cada cosa que desee comprender en todos sus aspectos, y esto lo tengo por verídico. Cuando queremos comprender algo, nuestra conciencia comienza a manifestarse, comienza a revelarnos las cosas que así deseamos. Y este hombre con esa conciencia va comprendiendo la modificación de la naturaleza. Desde su primera manifestación, en una ocasión compartí el verbo, la primer chispa o la primer influjo de luz que brota del todo, del magneto que le llaman, del gran magneto, es una onda vibratoria que es el Om. Entonces, cuando adquirimos conciencia podemos comprender las diferentes modificaciones de la naturaleza, desde su origen hasta su creación, hasta la manifestación del hombre o de la naturaleza misma. La existencia del individuo se alcanza al tomar conciencia de nuestra verdadera identidad y de la naturaleza de esta creación. Por ahí dijo René Descartes, creo que es: pienso, luego existo. Cuando habla de pensamiento está hablando de la mente, y la mente es el alma, es el asiento del alma. Entonces la existencia se alcanza al tomar conciencia de nuestra verdadera identidad y de la naturaleza de esta creación, que aunque es dual, se ha hecho dual para manifestar la unidad.
El ser humano con su conciencia despierta alcanza un poder sobre la naturaleza dual y oscura de esta creación, la cual le permite despojarse gradualmente de todas las envolturas de la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Pensar que solo es lo material y no lo espiritual. Entonces la conciencia nos permite quitarnos todas esas clipot que habla la Kabbalah de la ignorancia. El ser humano con conciencia despierta comprende su propio ser como una sustancia real, indestructible y siempre existente. Somos el Om, somos el gran magneto vibrando en una frecuencia más baja. Entonces, cuando alcanzamos esos tres aspectos, el gozo, la conciencia y la existencia, el hombre reduce la ignorancia a su mínima expresión, con lo cual desaparece el dolor y sufrimiento. Para salir del dolor hay que dejar la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Pensar que lo único que hay es este mundo físico. Para dejar el dolor y el sufrimiento, para dejar la ignorancia, debemos dejarnos ver como yo, como seres materiales guiados por los sentidos, por el ego y no por nuestro yo. Mientras nos sigamos viendo como criaturas hechos por Dios y no como Dios mismo, vamos a estar en sufrimiento. Recuerde que la tradición religiosa simplemente se ha creado para perpetuar el ego. Cuando un ser humano alcanza este nivel, el corazón perfectamente purificado, por ahí hay una bienaventuranza, bienaventurados los puros de corazón. Este ser humano, este hombre, no solo refleja la luz, sino que se convierte en el ungido, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. No le dé vergüenza, no le dé miedo decir que usted es el Cristo, no le dé vergüenza decir que usted es Dios encarnado. La religión le condena si usted dice estas cosas porque lo quieren ver como poco, porque lo quieren hacer ver como poco, porque no quieren que usted resplandezca. En ese estado el hombre comprende su ser como un fragmento del espíritu universal, del todo, abandonando la idea de su existencia separada de Dios. Dios por un lado, creador por un lado y su creación por el otro. Es decir, se ve y se siente uno con el todo. Metafóricamente el Cristo dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Espero que esta segunda clase de 3 clases que se llama la plenitud del ser te ayude a crecer, te ayude a despertar y te ayude a dejar a un lado el sufrimiento.